¿Hasta dónde puede llegar la brutalidad? Este caso que le vamos a presentar a continuación definitivamente deja a muchos con la boca abierta. Y se trata de una tía que, aunque usted no lo crea, sin derecho alguno, comenzaba a flagelar constantemente a dos menores. Lastimosamente el padre perdió la vida y la madre era alcohólica, por ende ella tuvo que hacerse cargo de estos dos pequeños. Una de ellas, la niña de 12 años, escapa. Le cuenta al tío lo que sucede y posteriormente se presenta la denuncia donde se comprueba lo siguiente. Este caso es de violencia doméstica que se presentó en la ciudad del Alto, ya que una tía se hizo cargo de 4 menores, porque el padre falleció y la madre, que se encuentra en situación de calle, desapareció. Pero los niños sufrían de agresiones de forma constante desde el 12 de abril, que se recuerda el Día del Niño. Bien, la señora ha sido aprehendida por el delito de violencia doméstica, puesto que los menores presentan en su humanidad lesiones provocadas por esta persona. También se cuenta con un certificado, con una valoración psicológica que establece aquello. Una de las niñas se escapó y fue donde su tío. El familiar presentó la denuncia a las autoridades policiales, quienes aprendieron a la tía. Posteriormente lo que hacemos es presentar una denuncia, recolectar los elementos de convicción, vale decir, las valoraciones médico-forenses, las valoraciones psicológicas, y posteriormente la policía aprende a esta persona el día de ayer y hoy día se la lleva a medidas cautelares. ¿Dónde vivía la señora? La señora vivía en la ciudad del Alto, en la zona de Alto Lima. Los niños se encuentran ahora en Los Yungas, en resguardo en domicilios de familiares, y este jueves se realizará la audiencia de medidas cautelares en contra de la tía, en Juzgado Anticorrupción de la ciudad del Alto. Para ahondar en este tema, hemos invitado a Héctor Foronda, que es abogado, que nos va a hablar acerca de los delitos sobre estos casos de maltrato. Muchas veces hemos manifestado de que la violencia se genera en el mismo entorno familiar y se han registrado muchos casos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a la revista El Día. Cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué tipo de sanciones? Porque depende mucho de las sanciones para los parientes o no parientes cuando se realiza un acto de violencia, como el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Estrictamente a menores. Lo que pasa es que, para empezar, Richard, ciertamente hay diversidad de disposiciones legales que protegen los derechos de los menores. El Código de las Familias, el Código Niña, Adolescente, el Código Penal que sanciona, y existen diversidad de sanciones ante la infracción de los derechos de los menores. Tenemos desde arresto, multas, hasta la sanción de cárcel por el daño emocional o físico que pudiesen sufrir los menores. ¿Qué tipo de delito? Pero por lo que golpear, dejar algunos hematomas en los menores, una agresión psicológica que después de una evaluación se pueda detectar que hubo esa agresión psicológica. ¿Cómo se evalúa? Me refiero a los niveles, ¿me entiende? Perdón, porque vemos que hay varios tipos de maltrato. Hay niños que han sido encadenados, hay niños que han sido golpeados, físicos, encerrados, niños, veíamos el caso, por ejemplo, uno con mordiscos. Por ejemplo, estas personas, ¿a qué les espera, por ejemplo? ¿A qué se exponen cuando hacen este tipo de maltratos? Bueno, definitivamente cuando hablamos de maltrato, podemos hablar de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico, si vale el término. Pero ya cuando empezamos a tipificar la conducta de las personas que dañan a un niño, estamos hablando de lesiones. Y las lesiones se encuentran claramente tipificadas en el Código Penal, en su artículo 271, que expresa que cualquier persona que dañe a una persona será pasible a una sanción. Esta sanción puede inclusive agravarse si se trata de niños o adolescentes, que sería el caso precisamente. Doctor, nosotros no solamente tenemos este caso, sino que uno recientemente hablaba de un pequeñito que fue maltratado por el padre y también la madrastra. Tiene más de 25 días de impedimento. Por todo lo que ha sucedido, yo sé que en sus manos usted tiene el Código Penal. Muestre, refleje y diga, en tal artículo se presenta esto, porque puede hablar uno, pero en este momento la gente ve y dice, no, a mí no me asusta, porque yo sé que hay muchos que en este momento deben estar maltratando a niños y son casos que de pronto nosotros no sabemos. No, vamos al tema de las sanciones, estrictamente. ¿Qué es lo más adecuado? Ciertamente la norma prevé y las disposiciones legales son claras en cuanto a este extremo, ¿no? Si me permiten, el artículo 271 nos habla de las lesiones graves y leves, que expresa textualmente: se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior.
Si la incapacidad fuere hasta de 14 días, se interpondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o juez determine. Y esta es la parte importante, cuando dice, cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, la pena será agravada. Es decir, que no podrá ser solamente 6 años. O sea, en caso de niños que necesitan de mayor protección, que nuestra normativa establece cómo y cuándo debe cuidárselos, la sanción podrá ser agravada. Es decir, que podrá sumársele unos días, meses, años más de multa, precisamente por esta situación de protección que se debe tener para con los menores. Este tema de la protección a los niños saben que son dependientes de los adultos, de los papás, de los tíos. Hace una semana presentábamos una historia donde un pequeño salía corriendo de su casa a buscar auxilio, porque había sido maltratado por la abuela, por la madre, mostraba llagas en la espalda, todas las heridas. Bueno, la abuela sale y dice, tranquilos, a los que estaban ahí en la calle, que el niño va a volver, porque los vecinos estaban alarmados. Miren, pobre pequeño, ¿cómo le van a hacer esto? El niño va a volver, claro, no tiene dónde ir. Claro. El pequeño se siente desamparado. Otra cosa es que sea un adulto, que tenga una discusión, por último de todo mis cosas y me busco la vida, pero un niño no. Entonces, ¿cómo ampara la ley en estos casos a estos niños? ¿Hay un vacío legal en este sentido? No existe un vacío legal, como le decías, Richard. Ciertamente nuestra normativa legal establece que existen diversidad de instituciones que deban proteger a los menores. El Código de Familia, en su artículo 6, inciso I, nos habla de que el interés supremo es el menor. El Código Niña, Adolescente, su artículo 6, 8, etcétera, nos habla de que se debe proteger a los menores. El Código de Familia y diversidad de disposiciones nos dicen que existen instituciones que deben coadyuvar a esta protección. Estamos hablando particularmente de las defensorías, estamos hablando de los SLIMs, la Defensoría del Pueblo, qué sé yo, diversidad de instituciones, pero las llamadas inmediatamente a proteger los derechos de los menores y a tomar acciones son la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Desde su punto de vista, ¿las sanciones para los familiares agresores hacia los niños son leves, son justas, deberían ser en mayor proporción para que antes un adulto de cometer un flagelo la piense 2 veces? En derecho existe una frase, dice ex aequo et bono, lo que es justo es bueno. Sin embargo, las sanciones que se aplican a quienes maltratan a un menor, a quienes maltratan a quien no puede defenderse, bajo mi criterio, no necesariamente son justas. Sí son legales, porque nuestra normativa lo prevé, pero justas quizá no, porque no van en la magnitud del daño que se está realizando a un menor. El daño que se le realiza a un menor de 7, de 8, de 12 años va a repercutir en toda su vida. Entonces, hay muchas situaciones en las que los niños, por ejemplo, son trasladados hasta el Ministerio Público, no necesariamente hasta una defensoría, pero la persona que presenta la denuncia se va y no quiere saber porque no quiere meterse en problemas. ¿Tiene que obrar de oficio la autoridad? Necesariamente la protección a los derechos del menor está resguardada por la normativa familiar, de la niñez y penal. Y desde luego, al ser un bien a proteger la seguridad del menor, es un delito de orden público cualquier daño que se pueda realizar contra los mismos. Consiguientemente, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la obligación de proseguir las acciones de oficio, vale decir, sin necesidad de que la parte le haga el seguimiento al proceso en cuestión. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que no maltratan a sus hijos físicamente? Estoy hablando de golpes. Y los castigan, por ejemplo, dejándolos sin comida varios días y obviamente no presenta pronto signos, hematomas o algo. ¿Ahí cómo procede la justicia? Pues definitivamente, reitero, la Defensoría particularmente tiene la obligación de intervenir ante cualquier noticia, denuncia que tenga de maltrato hacia un menor. El maltrato puede ser calificado de diversas maneras, ¿no? Como les decía, hay maltrato físico, emocional, psicológico, etc. Hay circunstancias que no se pueden ver, pero en ese caso existen exámenes biopsicosociales, exámenes psicológicos, evaluaciones de los trabajadoras sociales que realiza la propia Defensoría y que pueden evidenciar si efectivamente ha existido el maltrato o no ha existido. Doctor, si yo veo a un vecino agrediendo a su niño, ¿cuál es la primera instancia donde se debe hacer la denuncia? Porque a mí no se debe ir. Claro, lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué? No lo va a denunciar. El niño no se va a animar a denunciar. Para empezar va a estar desubicado, no va a saber dónde ir. No, a veces la única ruta que conoce debe ser su casa y la escuela y el parque, ¿no? Reitero la pregunta. Yo soy vecino, veo que está agrediendo a su niño, yo voy a denunciar. Quizás no quisiera involucrarme mucho, pero
tengo la obligación de hacer esa denuncia, porque me parece que es injusto, sí. Y lo que dice Richard es total y enteramente cierto. Primero, que no solo el niño no se anima, a veces el tío, el abuelo, por no tener problemas que viven en la misma casa, no realiza la denuncia, sencillamente por no acrecentar los problemas familiares, lógicamente, ¿no? Entonces, sin embargo, la institución llamada por ley a proteger los derechos de los menores, la institución que debe en primera instancia verificar si existieron o no estos maltratos, es la Defensoría. Consiguientemente, quien tenga conocimiento del maltrato o daño que está sufriendo un menor, debes de acudir en primera instancia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito que le corresponda. Perfecto. Doctor, ¿se considera maltrato cuando de pronto un padre saca a su niño o lo obliga a pedir limosna? Sí, de acuerdo a las circunstancias y velando por el interés supremo que es el menor, sí se considera maltrato. Y no se lo digo por muchos niños que están en la calle de pronto trabajando, pero son explotados. Quizás no sabemos si lo hacen porque quieren, por la necesidad o porque realmente son obligados por sus progenitores o por algún tutor. O sea, provocan lástima y bueno, pues, a veces hay presión de los padres, ¿no? Quizá la falta de recursos físicos afecta a este extremo, ¿no? Porque es obligación de la Defensoría de oficio instaurar las causas, las investigaciones correspondientes ante estas circunstancias que las vemos todos los días, ¿no? Niños que en la noche están pidiendo limosna, niños que están vendiendo dulces, etcétera, por diferentes circunstancias. Bueno, esperamos que haya quedado claro el tema. Usted, por favor, que me está viendo, si es tío, padre, madre, abuelita, hermano, madrastra, padrastro, por favor, recuerde que el maltrato al menor es castigado de manera penal. Por favor, tome conciencia, tome paciencia con los más pequeñitos y eduquémoslos de otra manera, con el diálogo, por favor. Además, otro tema. No tenga miedo de denunciar. Ayude, colabore con el niño. Probablemente no tenga necesidad de identificarse. Vaya a la Defensoría. Tengo un vecino que agrede... Una denuncia anónima. Sí, que agrede a su niño, a sus hijos. Anónimamente hago la denuncia correspondiente. Y bueno, así podrá ayudar también a los niños. Recuerde que usted es padre o puede ser padre, tiene hermanos, usted también ha sido niño. Bueno, ahora, Richard, también si puede filmar, que lo haga, así agiliza un poco el procedimiento de investigación, ¿no? Porque muchas veces prueba, cuando llega esto, vamos a hacer la investigación. No, mire, aquí tengo las pruebas. Así se agiliza para poder ayudar al niño, que y es esto, importante. Justamente, Edison, bien tú lo dices, ante la susceptibilidad que se pueda generar si usted la tiene, evidentemente. Muchísimas gracias al doctor Edson Foronda, que nos ha acompañado, abogado, quien nos ha especificado un poco qué es lo que dice el Código de Procedimiento Penal con respecto a este tema. Son exactamente las 7 de la mañana con 57 minutos.